Mi querido Alex, buenas tardes. Y gracias a Dios la selección sí se ve mejor, ¿verdad? Creo que hoy sí. No, se sigue viendo opaco, ¿verdad, jóvenes? Un poco, Sí, licenciado, no tan claro. Pero ya es menos, Lic, no se Bueno, preocupe. ahí, va, vamos si así. te gusta puedes quitar la Ahí, cámara. bueno, por lo menos me escuchan, que es lo más importante, ¿verdad? Bien, de nuevo buenas tardes a todos. Empezamos la clase hoy con, ahí sí que dándole la parte final a lo que es el tema de la prueba. Habíamos platicado el último día sobre los que son los sistemas, creo, ¿verdad? No, creo que habíamos hablado de lo último, era las fases del procedimiento probatorio. Ahí nos quedamos. Bueno, Correcto, sí, ¿verdad? Bueno, licenciado. habíamos hablado de lo que es el ofrecimiento, la proposición y el diligenciamiento. Habíamos ya quedado satisfechos en cuanto a la explicación de lo que es, en qué momento se ofrecen, en qué momento se proponen, qué es su diligenciamiento y cuándo se valora. Pero vamos a resumir un poquito. Se ofrecen en el escrito o en el memorial cuando se plantea la demanda. Ahí se ofrecen los medios de prueba de parte del demandante, de parte del demandado cuando él contesta la demanda, porque no se les olvide que la contestación de la demanda debe reunir los mismos requisitos que debe reunir el memorial de demanda. O sea, ambos tienen que cumplir en igualdad de condiciones con lo que la ley exige. Es el principio, la primera fase o primera etapa del ofrecimiento. Decíamos que la segunda se da cuando se abre a prueba. El juez ya estableció que hay hechos controvertidos y razón por la cual manda abrir a prueba el proceso. Y es ahí cuando las partes demandante y demandado proponen sus pruebas para que se diligencien. Y decíamos que el diligenciamiento es llevar a la práctica la prueba. En ese periodo de apertura a prueba que ya mencionamos y leímos que es de 30 días, pues en ese término o plazo de los 30 días, ahí se practican las pruebas ofrecidas, como por ejemplo si se señaló o se pidió la acción de testigos, pues cuando llegan ellos a declarar, eso es el diligenciamiento. Si se señaló un reconocimiento judicial sobre alguna propiedad o sobre algún bien o una cosa o una persona, cuando se llega a esa casa o se está con la persona o cuando está con las cosas, eso es el diligenciamiento. Y la última es la valoración. Decíamos que la primera ofrecimiento le corresponde al demandante y al demandado. También participa el juez en cuanto lo admite. La proposición decíamos que también demandante y demandado, y que el juez también tiene que participar calificando lo que es la prueba. Y en la fase de diligenciamiento decíamos que participan también los tres. Pero la última fase, la de la valoración, que es la que vamos a ver hoy, le corresponde exclusivamente al juez. El juez, cuando va a dictar la sentencia, tiene que tener el expediente completo con todo lo que se hizo, como la ley dice, con todo lo actuado, es decir, todo lo que se llevó a la práctica, los memoriales, las pruebas, las declaraciones, todo lo que se realizó. Ya el juez tiene ahí incluso sus alegatos que presentan las personas de último, que es en el día para la vista, y en ese momento va él a dictar la sentencia y es donde va a valorar la prueba. ¿Y cómo se valora la prueba? Bueno, la doctrina y los códigos procesales recogen tres sistemas de valoración de la prueba. El sistema de la prueba legal o tasada es el primero, el segundo es la de la sana crítica y el tercero de la libre convicción, llamado también en conciencia. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, primero que nada, de la prueba legal o tasada. Este sistema de la prueba legal o tasada, lo que hace es que la ley de antemano le señala al juez cómo debe valorarla.
pero no valor en dinero, no, sino cuánto es eficaz para demostrar lo que pretendieron las partes. Se refiere a la eficacia, no se refiere a una valoración de 5, 10, 20, 30 puntos, no para nada, ni mucho menos en cuestiones económicas, no. Lo que se valora con la prueba legal y tasada o tasada es su eficacia. No se les olvide, la ley de antemano le señala al juez, en términos así, llamémosle rudimentarios, cuánto vale la prueba, es decir, cuánta eficacia tiene la prueba legal o tasada. Y ese sistema lo recoge definitivamente nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Primero que nada, encontramos la prueba legal y tasada en la confesión que se da cuando se declara, en la declaración de las partes, cuando las personas confiesan, la ley le dice al juez qué es lo que corresponde hacer en cuanto a la eficacia. Y eso lo encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil. A ver, ¿quién me ayuda? Empecemos por el 139. 139 Procesal Civil y Mercantil. Le colaboro, Lick, 139, ¿verdad? Sí, por favor, Mariano. Bueno, Lick, artículo 139, valor probatorio. La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las asesoraciones contenidas en un interrogatorio que se refieren a hechos personales de interrogante se tendrán como confesión de este. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. La confesión extraordinaria solo se tiene como principio de prueba. Gracias, Mariano. Pues ahí está, claramente esa es prueba legal o tasada. De una vez le dice la ley al juez cómo debe valorar la eficacia. Y produce plena prueba. Quiere decir que eso es suficiente. Eso es cuando la persona llega a declarar en el momento que está abierto a prueba, porque lo ofrecieron en la demanda, lo propusieron al momento de abrirse a prueba y ahora lo van a diligenciar. En el diligenciamiento, él aceptó todas las pretensiones de la parte contraria, del demandante. Cuando el juez revisa el acta respectiva que se levantó, las preguntas formuladas y las respuestas, ve que hay una confesión. ¿Qué le queda al juez ahí? Simple y sencillamente fallar a favor del demandante, porque la prueba es, porque la declaración de parte tiene un valor probatorio de plena prueba, plena prueba. Eso se llama prueba legal o tasada. Pero el artículo 140 también nos habla de la confesión y nos señala la forma en que debe resolverse un proceso. En el caso de la prueba legal o tasada, ¿quién nos lee el 140? Aparte de Mariano, ¿quién nos quiere dar 140? ¿Sí, Merlin? Perdón, licenciado, que no tenía activo mi micrófono, pero leo artículo 140. Sí, 140. Terminación del proceso por confesión. La confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamenten las pretensiones del actor termina el proceso y el juez a solicitud de parte y sin más trámite dictará sentencia. Ahí está claro, ¿eh? Clarísimo. O sea, ya no tiene caso. Si él ya confesó, ¿para qué va al tribunal a seguirse desgastando? Ya no necesita más medios de prueba porque hay una confesión prestada. Ahí se concluye. Por eso dice que tiene el valor probatorio es que produce plena prueba. Así de simple. Eso se llama prueba legal o tasada. Pero además de la declaración de las partes que se produce, en las que se produce la confesión,
Nuestra ley procesal también regula esta prueba legal o tasada en cuanto a los documentos que autorizan notarios o funcionarios públicos. Eso lo encontramos en el artículo 186. ¿Quién me ve el 186, por favor? Sí, Dora. No, Dora no está preguntando. Dora no está pidiendo la palabra para leer. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, el 186? Ahorita se lo leo, Lick. Buenas tardes. Vaya, Dora, entonces aquí la esperamos. 186. Sí. Artículo 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por el notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efecto frente a terceros, desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Entonces, ahí está el otro, en la otra, con la otra plena prueba. Ahí está, no se les olvide. En el caso nuestro, son dos artículos en los que señala claramente el valor probatorio. La declaración de las partes en 139 y 140 y el 186 relativo a los documentos, pero no cualquier documento. Ahí hace la advertencia de que son los autorizados por notario, por funcionario público o empleado público en ejercicio de sus funciones, no nada más, ¿verdad? Entonces eso, recuerden, es el sistema de la prueba legal o tasada. Aquí lo que la ley le señala es la eficacia. ¿Es eficaz? ¿Es suficiente? No hay más que discutir. Ese se llama, repitiendo, sistema de la prueba legal o tasada. El otro se llama el de la sana crítica. Aquí este sistema, lo que ocurre es que se entiende que el juez es una persona que tiene una preparación académica, tiene ya bastante experiencia, ha aprobado los cursos en sustantivos y adjetivos, tiene aparte de su experiencia, razona correctamente, es decir, utiliza el método lógico como debe ser. Recuérdense los métodos de interpretación de la ley, la gramática la conoce, método gramatical, ¿verdad? La función de las palabras, recuérdense que conocemos nosotros a través del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Es el sistema de la sana crítica. Y en materia penal le llaman sana crítica razonada, pero en realidad es lo mismo. El juez en la sana crítica, aunque no diga razonada, cuando emite su fallo, él razona por qué motivo le da eficacia o no eficacia, es decir, no le da un valor o le da un valor al medio de prueba que está propuesto por las partes. Y ese sistema también lo regula nuestra ley procesal civil mercantil. Lo regula como un complemento al de la prueba legal o tasada. Leamos en el 127 para que recordemos, ya lo leímos en una ocasión, pero vamos a hacer énfasis en la lectura en la parte que menciona la sana crítica. ¿Quién nos ayuda? 127. Sí, Amy. Artículo 127. Apreciación de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos en el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición
no obsta a que si fuere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia, si fuere procedente. Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto a la diligencia que motiva la discusión. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Desecharán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Gracias, Jamie. Esa última parte es la que todo es importante, desde luego, pero acá en el tema que estamos viendo habla de la sana crítica. No se les olvide, sana crítica razonada o sana crítica es lo mismo. Lo que pasa es que en materia penal ustedes van a ver que esa palabrita está ahí, pero la ley exige a todo juez que razone sus resoluciones, no es nada más de dictaminación y citar los artículos, no tiene que decir por qué. Cada medio de prueba, qué valor le da, por qué, qué eficacia le da o qué eficacia le niega. Esos son los dos sistemas que encontramos en nuestra ley procesal civil y mercantil. Repitiendo, prueba legal o tasada, es decir, tasado que ya está, su valor. Pero no se les olvide, no es ningún valor monetario ni valor numérico como nosotros hacemos con los puntos del examen, cuánto va el examen, no. Esto es una eficacia que el juez llega a establecer porque la ley se lo ordena. En el otro, por el contrario, no le señala la ley claramente, sino le dice que haga uso de sus conocimientos, que haga uso de los métodos de interpretación de la ley, que haga uso de su experiencia, que haga uso de la lógica, del método lógico, no se les olvide, ¿vale? La lógica, ahí sí que es la lógica, pues la estructura de nuestro razonamiento. Eso es lo que le señala la sana crítica. Pero además de eso, hay un método adicional que se llama el de en conciencia, también se llama la libre convicción. En conciencia. Aquí, en este sistema, el juez tiene absoluta libertad para establecer la eficacia o no de los medios de prueba. La ley no le señala si es legal o tasada, si es sana crítica. Esto no. Aquí el juez lo deja en la ley, deja al juez en entera libertad, máxime cuando se trata de proteger a las personas que están en un estado de indefensión, que se da o cuando no están en la misma condición de igualdad que establece la Constitución. Por ejemplo, en materia laboral. En materia laboral, el trabajador nunca está al mismo nivel del patrón. Imposible. Cuando es despedido, pues las leyes laborales tienen como mandato constitucional defender los derechos de los trabajadores, darle prioridad a los trabajadores, protegerlos a ellos. Esos son principios generales no solo de la nación, sino que a nivel universal hay tratados de derecho laboral que establecen que los preceptos laborales son de protección exclusiva del trabajador. Entonces puede suceder que el juez, después de analizar las pruebas, en su conciencia, pues eso se llama inconsciencia, no queda claro que esté bien y puede fallar en contra de la prueba, porque la ley le permite, en ese caso, en materia laboral se da en nuestro medio, que pueda fallar en contra. ¿Y por qué sucede esto? Hay patronos que son inescrupulosos, pues la verdad es que uno espera que ninguno sea así, pero algunos no son escrupulosos. Cuando una persona ingresa a su empresa a trabajar, en algunos casos, especialmente personas que no son ni guatemaltecos, contratan y en ese momento que contratan de una vez le hacen firmar un finiquito laboral por si los van a destituir, les hacen firmar recibos en blanco para que después solo los llenen con la cantidad que ellos quieran y la fecha que ellos quieran de que les pagaron sus prestaciones laborales y no le han pagado nada. Por eso es que la ley permite al juez utilizar su conciencia. Dice, no, aquí después de nuestras pruebas, este pobre hombre no, o pobre mujer no le han pagado absolutamente nada. Aquí, al contrario, le están perjudicando y por eso es que
leyes de trabajo son protectoras y tratan siempre de beneficiar al trabajador. Buscan el equilibrio porque ellos están en una desventaja. Y se da, y así de simple, en los tribunales de laborales, si ustedes van a encontrar muchas demandas que se dan en contra de las maquilas. Por eso, claro, hoy hay otros procedimientos que establecen, si medios científicos que pueden establecer si la firma que se hizo por su tinta fue calzada en esas mismas fechas que las otras letras que están ahí o números, o fue en épocas diferentes. Pero en un principio, como en derecho, el trabajo es proteccionista, le dan el beneficio siempre al trabajador. Por eso se llama en conciencia o libre convicción. Ya dijimos, el juez puede fallar aún en contra de la prueba ofrecida. Esos son los tres sistemas importantes que no se les olvide: legal o tasada, libre convicción y en conciencia, sana crítica, y libre convicción o en conciencia. Con esto concluimos el tema de la prueba. Claro, los libros son mucho más amplios. No se les olvide que aquí lo que hacemos es dar, como dice, pincelazos. Ustedes son los que tienen que encargarse de prepararse para su futuro, para que sean unos excelentes profesionales. Si tienen alguna duda, la aclaramos, y si no, entramos al siguiente tema que debimos haber empezado hoy y haber terminado la prueba en la clase anterior, pero no nos dio tiempo. ¿Hay alguna duda, jóvenes, o seguimos? Sí, Edilberto. Buenas tardes, Lick. Yo tenía una duda, pero no era sobre esto precisamente. Tenía que ver más con las costas procesales. ¿Con las? Costas procesales. Fíjese, Edilberto, que ese tema todavía nos falta. No lo vamos a ver qué son las costas procesales en su momento, ya que vamos a llegar a él. No se me adelante. Pues, usted es el hijo del adelantado. Bueno, sobre este tema, pregunto de nuevo, ¿hay alguna duda? Bueno, entonces su respuesta me lo dice. Entonces vemos hoy el tema de los principios procesales. ¿Qué entendemos por principios procesales? Estas son normas, escuchen bien, normas que rigen el procedimiento. Son normas que rigen el procedimiento, que van desde que se presenta la demanda hasta que se dicta la sentencia. ¿Aplicable a quién? A las partes y al juez. No se les olvide, son normas que rigen el procedimiento desde que se presenta la demanda hasta que se concluye con la sentencia. ¿Y a quién se aplica? A las partes y al juez. ¿Quiénes son las partes? Ya lo hemos mencionado: demandante y demandado, o sujeto activo y sujeto pasivo. Son normas que se aplican también al juez, no solo para las partes, como decía. ¿Y cuáles son esos principios? Hay una lista de principios. Algunos libros tienen menos, otros más, pero vamos a hacer un pequeño resumen de los principios que utilizamos en nuestro sistema guatemalteco. Y vamos a empezar con los más sencillos. El primer principio se llama principio de escritura. Ese principio de escritura implica que todo lo que se presente a los tribunales debe ir por escrito. Así de simple, por escrito. Es el principio de escritura, y hay juicios, en el caso de Guatemala, especialmente el juicio ordinario, que exige que sea escrito. ¿Y dónde encontramos el fundamento de eso? Pues miremos el artículo 61, pero no todo el artículo, me van a ayudar, pero solo la primera parte, antes de donde empiezan ya el nombre y todo eso, no, antes. ¿Quién me ayuda? Solo poner la introducción del artículo 61. Procesal civil mercantil, vamos a ver toda, hoy en esta clase solo procesal civil mercantil vamos a ver, jóvenes. 6.1. Sí, Meli. Artículo 61, escrito inicial. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Hasta ahí. Número 1, designación del juez. Meli, hasta ahí. Fíjense, después leí solo la primera parte, solo ahí.
¿Cómo empieza el artículo, Meli? ¿Cómo empieza? Empieza con la primera solicitud que se No, no, presenta en antes los de eso, ¿qué tribunales de dice? justicia. Ok, escrito inicial. Ahí estamos. Escrito inicial. No le está diciendo de otra forma. Quiere decir que ahí tiene que presentarse el memorial o la solicitud por escrito. Las palabritas antes del artículo nos ilustran, nos aclaran y nos ayudan. Fíjense bien, no es necesario leer todo el artículo a veces, basta con que leamos esa primera parte. Dice escrito inicial, ¿qué quiere decir? Que debe ir por escrito. Ese es el principio de escritura. Todo va plasmado en un documento, de acuerdo pues a nuestro idioma oficial, que es el español, y de acuerdo a cómo se escribe, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua. Fíjense bien eso, con que ustedes lean ese pedacito. 61 Nelson, 61. Ahí dice escrito inicial, entonces es escritura. Ustedes ya dicen, quiere decir que no se puede ir a platicar ahí, hay que ir definitivamente a la palabra escrita. Y eso nos lo vuelve a repetir en el artículo 63. Hoy sí, Merlin nos va a ayudar con el artículo como el 63 completo. Lleven la lectura, por favor, y me pongan atención dónde se refiere a escritos o escritura. Artículo 63. Copias. De todo escrito y documento que se presente, debe entregarse tanto copia claramente legible, el papel común o fotocopia, como parte contrarias hayan de ser notificadas, a cuya disposición quedarán desde que sean presentadas. Para el efecto de este artículo, se consideran como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una misma representación. Los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. En los escritos se hará constar el número de copias que se acompañan. Gracias, Meli. Si ustedes llevaron la lectura, menciona escritos. Y con esto más, dice debe ir firmada y sellada. No vamos a firmar en el aire, ¿va? Tiene que ir plasmado en un documento, en un papel. Entonces el principio de escritura se implica que tiene que escribirse en un papel en el idioma oficial, que en el caso nuestro es el español. Y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Es el principio más sencillo. Y vamos con el otro, también es sencillo, se llama el principio de oralidad. Pues en esto implica que predomina la palabra hablada, aun cuando la ley puede aceptar memoriales que se presenten por escrito. La regla general es que esta clase de juicios solo se utiliza la palabra. Van ahí, por eso se llaman juicios orales o juicio oral. Las personas llegan de palabra ahí, plantean su demanda. Claro, deben reunir los ritos que dice la ley, pero ahí lo van dictando. Hay una persona que va levantando las actas. Ahí está la otra parte. También en la otra parte se manifiesta todo hablado. Como cuando ustedes ven en las películas, ahí que primero habla el acusador o el Ministerio Público. Eso es oralidad, principio de oralidad. No, claro, no es exclusivo que todo sea oral, no. Pueden presentar memoriales, pero la regla general, repitiendo, es oralidad. Y bien, en el caso de Guatemala lo encontramos en el artículo 199. ¿Quién nos ayuda con el 199? Que son los juicios orales. Y fíjense en esto, antes de empezar el artículo les dice de una vez el título, a qué clase de principio se refiere. ¿Quién me ayuda? 109, 199, 199. Si gusta, licenciado, yo lo puedo leer. Vaya. ¿Así, Mariola? Gracias. Artículo 199. Materia del juicio oral. Se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de infamia cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación, la ley o el contrato,
la división de la cosa común y las diferencias que sugieren entre los copropietarios en relación a la misma, la declaratoria de jactancia, los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta Gracias, vía. Marcio. Ahí está, mire, juicio oral. A eso les menciona juicio oral. Son materia de juicio oral y les señala todos los juicios orales. ¿Quiere decir eso qué? Cuando ustedes van a ir a tribunales, no necesitan llevar nada escrito, solo tienen que tener sus leyes en su mano para no fallar con los requisitos y ahí ustedes explican de palabra. Y como les decía, hay una persona, taquígrafos especialmente, que van copiando lo que ustedes dicen y que se va a quedar plasmado en el acta. Si no hay taquígrafos, pues la secretaria o oficial del tribunal tiene que ir haciéndolo. Lo único es que se vuelve un poquito engorroso porque la persona que va exponiendo tiene que hacerlo despacio y a veces eso no le ayuda tampoco a las partes, ¿verdad? Porque tienen que ir escribiendo poco a poco. Ahora en los tribunales hay una ventaja que tienen grabadoras, entonces hoy graban y ya después redactan el acta donde ya que incluyen lo que las personas, las partes expresaron. Ese mismo principio se desarrolla en el artículo 200. Veamos el 200, por favor, compañeros. Sí, Amy. Artículo 200. Integración del procedimiento. Son aplicables al juicio oral todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título, perdón. Gracias, Jamie. Miren, todo ahí está claro. Entonces es el juicio oral. Todo es la palabra hablada. Entonces los principios van sencillos, fáciles, sin complicaciones. El principio de escritura y el principio de oralidad. Bueno, ahora volvamos al principio que se llama inquisitivo o conocimiento de oficio. Fíjense bien, inquisitivo viene de la famosa Inquisición. ¿Se recordarán ustedes de la Edad Media cuando la iglesia tenía un poder como también lo tiene en la actualidad, pero en aquel tiempo era mucho más? Ellos crearon los tribunales de la Sagrada Inquisición y todos ellos investigaban, ellos llevaban las pruebas, ellos dictaban la sentencia y ellos condenaban. La Inquisición. Pero ahí, ¿cuál era la función de perseguir a las personas que estaban en contra de la fe cristiana en esos tiempos? Los llamaban los brujos, los herejes, los apóstatas. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues simplemente terminaban siempre condenados, ¿verdad? Condenados, porque de tanta tortura, tanto castigo, pues terminaban ellos declarando que eran ciertos, que eran brujos. Ahí sí que, como dice la plena prueba que vimos en lo de las pruebas, ¿verdad? Ahí se daba el conocimiento de oficio o principio inquisitivo. Es decir, el tribunal es el encargado y de ahí que el proceso vaya caminando y eso sucede en la actualidad también, pero no en esa forma, desde luego, sino que lo que se pretende en la actualidad es que los procesos vayan caminando de una fase a otra cuando a las partes, al demandante y al demandado, no les corresponde realizar ninguna actividad, sino es directamente al tribunal, con el conocimiento de ello que vaya caminando, que alguien inicie. Miremoslo en el artículo 64, queremos leer el 64. 6.4. Gracias, Si, Alan. si gusta, Sí, se lo leo, Lick. sí, por 64 dijo, ¿verdad? 6.4, 6.4. Ok, ahorita lo leo. Artículo 64. Carácter de los plazos y términos. Los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio sin necesidad de Gracias, gestión alguna. Alan. Mira, ahí no hay que gestionar, es el tribunal que de oficio debe realizarlo, ¿no? Nadie tiene que pedirle una actividad. Por ejemplo, leímos en el 123 que dice que si hubiera hechos controvertidos se abrirá prueba.
No necesita la persona pedírselo. El juez analiza la demanda, como explicamos en otra clase, la del día miércoles, analiza la demanda, analiza la demanda y de esos hechos que él ha leído y ha establecido si hay hechos controvertidos. Y si hay hechos controvertidos, abre a prueba, no tiene que pedírselo a nadie. O sea, eso se llama conocimiento de oficio. Y el artículo 64 nos señala muy bien ese paso de una fase a otra, es el conocimiento de oficio. Pero contrario a ese conocimiento de oficio está el otro de disposición, que se llama principio dispositivo. ¿Y a qué se refiere? Es todo lo contrario. Aquí el tribunal no hace nada, le corresponde todo a las partes, todo. Que presenta su demanda, que tiene que pedir que le den trámite, que tiene que pedir que hagan la prueba, que tiene que pedir que notifiquen. Todo eso es un sistema dispositivo, es la disposición de las partes. Y nuestro sistema, esa disposición no es absoluta. Ya vimos que hay conocimiento de oficio en lo que dice el 64, pero también está ese principio dispositivo que las partes pueden decidir si demandan o no. Tienen el derecho a formular sus pretensiones. ¿Y dónde encontramos eso? Pues primero que nada, ya lo leímos en la Constitución, en lo que se refiere al derecho de petición. ¿Recordarán ustedes? Ali, ¿se recuerda así para un breve un resumen de lo que es el artículo 28 del derecho de petición? Que ya mencionamos que en la doctrina es la acción procesal. 28. A ver, leámoslo porque ya se les olvidó. 28. Se lo leo. Por favor, Dor. De la Constitución, ¿verdad? Artículo 28, derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto. Gracias, o Dora. garantía Dice, alguna. mire, tienen derecho, o sea, si yo dispongo si lo hago o no. El artículo 28 me da esa potestad o esa facultad. Principio de disposición, yo dispongo, si lo pido, no lo pido. Nadie me puede obligar y nadie me lo puede limitar. Es el principio de disponer, de disposición, principio dispositivo. Y ese principio dispositivo se traslada a nuestra ley procesal civil. En el código encontramos el artículo, pero ya referido concretamente a nuestras pretensiones. Ahí lo encontramos en el artículo 51. ¿Quién nos lee el artículo 51 en cuanto al derecho de disponer nosotros de si pedimos o no pedimos? Sí, Amy. Artículo 51. Pretensión procesal. La persona que pretende hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma. Ahí está claro, ¿no? Principio de disposición o principio dispositivo. No se les olvide, este va íntimamente relacionado con el derecho de petición, el artículo 28 de la Constitución. Principio dispositivo. Vamos como 4, ¿verdad? 4 principios más o menos. Sí, 4 licencias. Bueno, vamos ahora con el quinto, el principio de publicidad. Bueno, ya sabemos todos que los actos de la administración son públicos. Todas las personas pueden solicitar lo que de ellos resulte en sus archivos. Por ejemplo, en el caso de las sentencias penales, policíacos, podemos ir a pedir si tenemos o no, y si tenemos que nos digan por qué, en qué tribunal y todo. Es decir, los actos de administración son públicos. Ustedes pueden pedir certificaciones que tienen que darse, no se las pueden negar.
El RENAP es una institución pública, ustedes pueden pedir ahí de ustedes o de quien quieran, que pueden pagarse una cuota, ¿no? Porque por su emisión, por los gastos que conlleva, eso es aparte. Pero todos los actos de la administración son públicos, el principio de publicidad. Y ahí sí nos regresamos a la Constitución, porque ese es un precepto constitucional, y leamos el artículo 29. Sí, Mariano. 29, ¿verdad, Lick? Sí, 29. Artículo 29 Constitución. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y, en todo caso, deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Gracias, Mariano. Ya que está usted, Mariano, ayúdanos con el 30, que también se refiere al mismo tema. Muy bien, Lick. Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantías de confidencia. Gracias, Mariano. Y rematemos ahí con el 31. 31, muy bien. 31. Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales y finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Estamos. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Entonces, ¿Perdón? para servirle, estamos. Bueno, gracias. Entonces, esos 3 artículos, no se olvide, 29, 30 y 31 son exclusivos del principio de publicidad. No les pueden negar en ninguna parte ninguna información, y ni certificaciones ni constancias. Que les puedan cobrar por la emisión es otra cosa, ¿verdad? Pero nadie les puede negar eso. Ustedes pueden ir al RENAP y pueden solicitar la partida de nacimiento de ustedes, de sus hermanos o de sus amigos, de quien sea. Dice, mire, tiene que pagar, sí, pago, brava, ¿cuánto cuesta? 15, 20, ¿cuánto sale? No sé, ¿cuánto está costando actualmente una certificación de nacimiento? Pero no se las pueden negar. Ustedes van a la policía, necesitan antecedentes penales, ¿no les vamos a dar? Claro que sí. Si me van a decir, si tengo antecedentes, me tienen que dar ustedes una constancia de por qué, en qué tribunal, cuándo, cómo, pero tienen que dármela. Ya no le pueden negar. Eso deben tener ustedes ya claro desde ahora. Entonces, el principio de publicidad, 29, 30 y 31. Y este mismo principio de igualdad tiene relación con un principio que ya hemos leído, el principio de igualdad. Es el principio de igualdad, que todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, no hay discriminación, no hay nada, que también está relacionado con los actos públicos, porque no hay discriminación de nadie. ¿Y dónde encontramos ese principio de igualdad que también se llama bilateralidad? Y siempre hay 2 personas, ¿verdad?, que están en igualdad de circunstancias. El demandante y el demandado tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Leamos el artículo 4. ¿Quién ayuda aparte de Mariano, que ya nos ayudó bastante hoy? A ver. 4 de la Constitución. Libertad de igualdad, licenciado. Sí, Dora, sí, exactamente.
En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Gracias, Dora. Ese principio no se lo olvide también. Todo está íntimamente relacionado. Si ustedes se han dado cuenta, los artículos que hemos ido leyendo están relacionados. Es un sistema nuestro ordenamiento jurídico. Es todo un sistema que está relacionado, que va desde la Constitución hasta las leyes ordinarias, para terminar, como ustedes saben, con los reglamentos y por último las famosas circulares. Así es como funciona nuestro sistema. Ese principio de igualdad o bilateralidad es el que regula nuestra Constitución en su artículo 4, no se les olvide. Además de eso, vamos a ver otro principio, que se llama principio de inmediación. Fíjense bien, inmediación. ¿Qué quiere decir eso de inmediación? Inmediato, ¿eh? Que esté cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, fíjense bien, que el juez tiene que estar en contacto directo con las partes. ¿Quiénes son las partes? El demandante y el demandado. Es decir, cuando es un máxime, cuando es un juicio oral, tiene que estar el juez ahí. El juez tiene que estar presente, ante él el demandante plantea la demanda y ante él se defiende el demandado. Eso es una inmediación. Pero cuando el juicio no es oral, sino que por contrario es escrito, pues cuando se diligencian los medios de prueba, cuando se llevan a la práctica la prueba, esa fase del que mencionamos del diligenciamiento, el juez debe estar ahí presente, inmediato. ¿Por qué? Porque pueden plantearse nulidades, aparte de que es necesario que él por sí mismo perciba o reciba la prueba para formarse un mejor criterio a la hora de valorar la misma. No es igual que le cuenten los oficiales, el secretario lo que pasó, o que lea el acta que se levantó, pero algo se puede escapado, a que él esté ahí, e incluso él se toma la molestia o la tarea de ver la actitud de las personas. Muchas veces la actitud dice más que las palabras o que las letras. Ese principio de inmediación o inmediatez, que también se le llama, lo encontramos en el artículo 129 en la parte final. ¿Quién nos ayuda en el 129 del principio de inmediación o inmediatez? Cualquiera de las dos formas se llama ese principio. ¿Sí, Edilberto? Este es artículo 129 de la Constitución, Lic. Disculpe. No, procesal, civil y mercantil, Edilberto. Permítame, entonces. Yo, licenciado, artículo 129 del procesal civil y mercantil. Vaya, Emerson, después molestamos a Edilberto con otro del procesal civil. Lo escuchamos, Emerson. Práctica de la prueba. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Para las diligencias de la prueba se señalará día y hora en que deban practicarse y se citará a la parte contraria, por lo menos con 2 días de anticipación. La prueba se practicará de manera reservada cuando, por su naturaleza, el tribunal lo juzgare conveniente. El juez presidirá todas las diligencias de prueba. Gracias, Emerson. Esa última parte es lo que se llama la inmediatez. El juez presidirá. Ahí está claro. El juez no puede irse a otro lado, tiene que estar ahí. Es el principio de inmediatez o de inmediación, de cualquier forma se le llama. Unido a ese principio de inmediatez o de inmediación encontramos el de la concentración procesal. Se refiere este principio a que en una audiencia o 2 audiencias como máximo se reciban todos los medios de prueba. Es decir, hay que evitar desgaste, hay que evitar gastos, hay que evitar pérdida de tiempo. Pues qué mejor que todo se haga de una sola vez. Y eso se da más que todo en los juicios orales. Como les decía, cuando vimos el principio de oralidad,
que las personas comparecen, ahí presentan su demanda, la hablan, ¿verdad? Hablada, ahí la exponen, llega el demandado cuando lo citan, en el momento que se señale la audiencia para eso, llega y se defiende también hablado, ahí mismo se reciben las pruebas, si hay excepciones, ahí mismo se interponen, si ahí mismo se resuelven, es decir, todo en el momento. Pero este principio de concentración procesal tiene más que todo vigencia en el juicio oral. Leamos el artículo 205, el Código Procesal Civil Mercantil 205. Oye, licenciado, 205, excepciones. Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se resolverán en sentencia. Si la parte actora ofreciere en esa oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado, puede el juez señalar la audiencia en que deba recibirse. Gracias, Emerson. Ya ven, ahí tratan de, así que concentrar todo. ¿Para qué? Para que el proceso termine luego. Y es una de las características propias del juicio oral. Ahí mejor si se hace todo de una vez. Y eso mismo nos lo sigue diciendo el artículo 206. Edilberto ya tiene por ahí su procesal civil mercantil. Hay unos con el 206. Ahorita, licenciado. Pruebas. Partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder los 15 días. Extraordinariamente, siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiese sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Gracias, perdón. Ahí falta más, ¿no? Sí, ahorita me acuerdo, perdón, Alberto, sí. Lo escuchamos. Cuando se proponga la prueba de la declaración de la parte, el juez determinará la audiencia en que deba practicarse, dentro de la que se prevén en este artículo. En igual forma se procederá para el conocimiento de documentos. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para ordenar diligencias para mejor proveer de acuerdo con el artículo 197. También están facultados los jueces que conozcan de estos juicios para señalar términos extraordinarios cuando algún medio de prueba deba rendirse fuera de los territorios de la República. Gracias, Edilberto. Entonces, si se dan cuenta, estos principios se refieren exclusivamente al principio de concentración, estos artículos, perdón, al principio de concentración. Hay que evitar hasta donde sea la pérdida de tiempo. Hay que tratar, como de lugar, de resolverlo todo en una sola audiencia. Pero hay casos excepcionales, no se puede, pues una segunda audiencia. 15 días no se puede porque es demasiado, en la tercera 10 días, pero se trata de que sea en una sola audiencia. Además de ese principio de concentración, hay un principio que va unido a él, que se llama el principio de economía procesal. Pues si estamos tratando de hacerlo, de que sea rápido, pues eso implica economía. Ese principio son dos distintos, no se les olvide, el principio de concentración y el principio de economía. La economía va ligada a ese principio. Si lo resolvemos todo en una sola audiencia, pues el Estado gasta menos, las partes gastan menos y todo termina lo antes posible. También hay otro principio que va unido a ese principio, a esos dos, es de la celeridad procesal.
la concentración implica economía y como consecuencia celeridad. Son tres principios que van unidos. Así que a la larga pareciera que solo fuera uno, no, pero son tres. Concentración, todo de una vez, economía no se gasta, celeridad se termina luego. A eso se refieren los tres principios y los artículos que se aplican son los mismos, ya vemos el 205 y el 206. A eso se refiere. Pero además, vamos a ver el principio de preclusión procesal. Preclusión. ¿A qué se refiere esa preclusión? El proceso, como ya hemos mencionado, está realizado o estructurado por etapas, por fases, para que vaya caminando. Lo leímos ya en cuanto a que terminada una fase se inicia la otra. Ese pase de una fase a otra se llama preclusión procesal. Precluyó. ¿Qué le toca ahora? La siguiente fase. No se puede regresar. Preclusión procesal. Pasamos de una etapa a otra. Precluyó. Fíjense en eso. Se terminó un acto procesal porque se pasó el tiempo que se dio para que se realizara. Toca el otro. Si no se hizo por el demandante demandado, no se puede regresar. Preclusión. ¿Y qué ejemplos tenemos? Tenemos varios, pero solo vamos a leer dos para no complicarnos la vida. Dos. Por ejemplo, en el caso de la presentación de la demanda, se le da audiencia a las partes por X día, ya vamos a verlo un momentito, 9 generalmente, para que conteste. No contestó la demanda, se le declara rebelde, no contestó. Veamos el 111, estamos en el procesal civil y mercantil. Sí, Marjorie. Artículo 111. Término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia, por 9 días comunes a todos ellos. Ahí está. Lo hizo. 9 días. Si el demandado no comparece en esos 9 días, ya perdió y no lo puede hacer después. O sea, precluyó su derecho de hacerlo. ¿Y dónde está eso? En el 113. Leamos el 113, 113. Yo, licenciado. Vaya, Amy. Artículo 113. Rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Ya precluyó. Vamos pasando, porque imaginen ustedes que no comparezca y no se le declare rebelde, no va a estar el proceso parado a ver cuándo quiere él. No, tiene que ir caminando. Ya pasó esa etapa, bueno, que sigue, o por el contrario, si no hubiera sido declarado rebelde, sino que contesta la demanda, bueno, ya contestó, ¿qué sigue? Bueno, miremos hechos controvertidos, abrimos a prueba. O regresemos a otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de las excepciones previas. ¿Quién se recuerda en qué momento se interponen las excepciones previas? Excepciones previas, jóvenes. Antes de la demanda, licenciado. Antes de contestar la demanda, ¿pero en qué término? ¿Se recuerda, Gilberto? Permítame. Bueno, como no se recuerda, leamos el 120. ¿Se lo leo, Lick? Gilberto, que nos lo lea, que lo tiene ahí. Después lo molestamos a usted, Emerson, que nos falta todavía un par de cositas. Muy bien. ¿Ya lo encontró, Ya, Gilberto? licenciado. A ver, lo escuchamos. Artículo 120. Interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado de proceso podrá poner las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad, prescripción,
El trámite de las excepciones será Gracias, el mismo de Gilberto. los Entonces, incidentes. ustedes llevan lectura, dice, dentro de los 6 días de emplazado. Si pasa el 7º día, ya precluyó, ya no lo puede hacer. Pues se llama preclusión procesal. Pasar. Y así vamos viendo va caminando de una etapa a otra, van a encontrar una serie de artículos que nos señalan preclusión. Lo hizo, pasamos a la siguiente, no lo hizo, ya no lo puede hacer. Seguimos adelante. Eso se llama preclusión. Hay otro principio que se llama adquisición procesal. Adquisición, ¿quién tiene su micrófono que está molestando por ahí? Catherine, Emily, ya tiene su micrófono, perdón. Bueno, se lo voy a silenciar yo. Bien, bien. Entonces decíamos que hay otro principio que se llama de adquisición procesal. Y esto sucede especialmente con las pruebas. Los medios de prueba que aporta el demandante y que aporta el demandado, cuando ya se llega a la fase del diligenciamiento, para que después el juez lo valore, ya no le pertenecen al demandante y al demandado, ya no pertenecen al proceso. Ya no puede decir el demandante, es que ese es mi medio de prueba, o el demandado, no, ya no. Todo lo que se aporte durante el desarrollo del proceso pertenece al proceso. Adquisición procesal. Deja de ser exclusivo de las partes. Todo va para el proceso, todo lo que realice, y pueden perjudicarle o beneficiarle. Hay que tener cuidado cuando uno ofrece sus medios de prueba, porque como ya no son de uno, y si uno no se da cuenta, puede perjudicarlo. Si uno se da cuenta a tiempo, pues lo que hace es renunciar a ese medio de prueba. Renunciar, porque se puede renunciar a un medio de prueba. Pero si no, se practica la diligencia y eso pasa a ser del proceso. Y el juez no puede decir, bueno, el medio de prueba, como le pertenece al demandante, no lo voy a tomar en cuenta. No, no, ya no es de nadie, es del proceso. Y el último se llama principio de congruencia. ¿A qué se refiere la congruencia? Al que el juez debe fallar de acuerdo a lo que se pide. Ni más ni menos. Si el juez resuelve menos de lo pedido, hay un error en esa sentencia, un defecto, que se llama minus petitio, es decir, dio menos de lo que se pedía. Por el contrario, si resuelve más, es otro defecto de la sentencia, es plus petitio, es decir, está dando más de lo pedido. El juez debe ser muy cuidadoso en el principio de congruencia. Lo que piden, eso se falla. A eso se refiere. Y lo tenemos en el artículo 26. ¿Quién nos ayuda con el artículo 26 para entender mejor el principio de congruencia? Sí, Merlin. Artículo 26. Concordancia entre la petición y el fallo. El juez deberá dictar su fallo congruente con la demanda y no podrá resolver de oficio sobre excepciones que solo puedan ser propuestas por las partes. Gracias, Merlin. Ahí está claro. Congruente. El juez no puede más allá. Si lo hace, pues ahí el medio de subsanar eso a través de los recursos que en su momento los vamos a ver. Esos son principios básicos que ustedes deben de presente. Hay otros en la doctrina que los van a ir estudiando más adelante y les van a servir en sus cursos venideros. Pero de momento para esto son los que son suficientes. Si tienen alguna duda en esto, si no, pues damos por terminado el día de hoy, unos minutitos antes para que se estire. Tomemos un poquito de café y ya listos para la otra. ¿Cuántos principios le salieron? Perdón, Eli, es que yo anoté 9, pero no sé si esos son... Ay, bueno, yo no veo el número de ustedes. ¿Cuántos hay? ¿Quién tiene los números ahí? Sí, son 9. Son 13, Eli. Son 13, Sí, licenciado. 9, pero en uno se anexaban 3 que dijo el licenciado. Es que mire, es que les hablé. Bueno, así lo comprendí en el principio de inmediación, entraba el principio de concentración procesal, economía procesal y serenidad procesal. Es que Así esos lo son 3. entendíamos. Sí, ahí son varios en un solo, digamos, pero son varios principios los que tienen que tener ustedes presentes.
pero no llevaba yo el número, sinceramente no llevaba el número, pero no se les olvide que ahí les expliqué el de la concentración, con el de economía, con el de celeridad, porque van unidos, pero cada uno se refiere a una actividad propia, porque en los juicios, por ejemplo, en los juicios ordinarios, celeridad casi no funciona, y como consecuencia tampoco la economía, pero puede darse la concentración en determinadas actividades que se realizan. Pero no los apunté cuántos eran, pero si tienen alguna duda ahí, me lo pueden formular ahorita o me lo pueden formular en la próxima clase. Sí, Dora, escucho. Lick, disculpe, ¿y el principio de lealtad, buena fe y probidad? Mire, esos principios la verdad es que yo ni los toco, pero así de manera general, mire, la lealtad se refiere a pues que los abogados deben ser leales. Es decir, cuando un abogado va a un tribunal, no debe aprovechar su situación de desventaja si el otro abogado, por ejemplo, no tiene la experiencia, es recién graduado o no es esa su especialidad y él tiene, o en un momento en el desarrollo del proceso, por ejemplo, se da cuenta que el demandado tenía que hacer uso de un recurso y evita que lo haga, mira cómo lo daña. Eso no es leal. O sea, la lealtad se refiere a litigar con los principios de ética, de moralidad. A eso se refiere el principio de lealtad. Seamos leales. Si somos leales, pues por lógica va a haber siempre buena fe en nuestro actuar. Siempre vamos. Y por último me decía probidad. Pues la probidad es la honradez. Seamos honrados, ¿verdad? Pero no se refiere a la honradez de que no tomemos lo ajeno, sino la honradez de ser correcto en un proceso, en una audiencia. A eso se refiere ese principio de lealtad, que para mí se debe llamar solo lealtad, porque desde el momento en que ustedes, primero que nada, traen los principios de su casita, los principios que les enseñaron sus papás. Segundo, hay un código que ustedes lo van a estudiar en su momento, que es el código de ética profesional. Pues por ahí nos dice que son las cosas que no debemos hacer con los colegas. También debemos ser leal con el juez. El juez confía en que el que tiene adelante es un abogado que igual que él y que conoce el derecho, que no lo va a tratar de sorprender o engañar. Eso es la lealtad. ¿Estamos bien, Merly? Buenas tardes, licenciado, con una consulta, pero no es relativo al tema de hoy, sino al de los exámenes, licenciados. Si usted ya tiene calendario, que nos lo pudiera proporcionar. Fíjese que desde regresar del descanso de la Semana Mayor, no nos lo han mandado todavía, pero ya nos dijeron que después del descanso que vamos a ver es el segundo examen. Y vamos a ver en la próxima clase, voy a ver cuáles son los temas que vamos a evaluar y cuáles nos quedan para el final, porque después ya nos queda poquito, después del regreso desde la Semana Mayor, nos quedan poquitas clases para terminar, porque generalmente en la segunda quincena de mayo se realizan los exámenes finales. Gracias, licenciado, muy amable. Si yo lo supiera antes, pues con mucho gusto se los transmito, ¿verdad? Pero no, hasta el día de hoy no hay nada oficial. Bien, jóvenes, entonces, Gracias. bueno, tengan gusto, Meli. Entonces, jóvenes, les deseo, aunque todavía les falta un periodo, buen provecho, buen fin de semana, pásenla bien, cuídense. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche a todos. Igual, Lick, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche, Yasmin. Feliz noche, Eli. Feliz noche, Víctor. Agustín.